¿Me escuchan, verdad? Gloria a Dios, aleluya. Gracias por estar aquí, bienvenidos a todos ustedes. Y también quiero darle la bienvenida a todos aquellos que nos están viendo vía Facebook, en YouTube y a nuestras hermanitas en Cuba, que siempre estamos bien contentos porque ellas están presentes. Gloria a Dios y esperamos pues que continúen ustedes creciendo, edificándose por medio de la palabra del Señor. Y hoy vamos a continuar con esta serie, bocetos de personajes. Now, sabemos que yo he dicho que todo esto es basado en la fe. A mí me encanta, yo siempre estoy muy contento con las historias que se encuentran en la Biblia. Me gustan porque estas historias trazan la historia de la relación de Dios con el ser humano. Y porque expresan la naturaleza de Dios, quién Dios verdaderamente es. Y porque describen cómo una y otra vez Dios se ha manifestado por su pueblo y en estos días por la iglesia. Me fascinan porque nos dan un ejemplo de cómo nosotros deberíamos de vivir nuestras vidas por medio de la fe. La fe, nuestra fe. Y porque describen a personas reales que han sido testigos de algo milagroso que ha sucedido en este mundo real. Y de seguro, me gusta esta serie porque a través de estas 6 semanas que nosotros vamos a estar discutiendo en esta serie, vamos a tomarnos el tiempo para estudiar 6 diferentes historias. Y a menudo es en ciertas épocas que son diferentes. Y vamos a mirar diferentes personas y en ciertas ocasiones vamos a ver más de una persona, una pareja, para descubrir algunas facetas poderosas de la fe. Pero no se preocupen porque cada una de estas prédicas estarán unidas por ellas en sí solas, ¿ok? Pero la fe completa se basa en la fe. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Y nosotros hemos conocido y sabemos y hemos escuchado que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el mundo lo sabe. Y la fe es necesaria. Pero la fe tiene que ser desarrollada. Tenemos que desarrollarla. Nosotros necesitamos crecer en la fe para confiar en el Señor cada día más. Entonces, ¿qué pasa? Y que yo creo que pues en esta serie nosotros vamos a estar juntos, vamos a crecer en la fe, seremos inspirados por esa fe, seremos retados para que nosotros confiemos más y más en el Señor. Y es como si nosotros fuéramos a estar oyendo a través de 6 semanas en una escuela dominical, pero de adultos. Iremos a través de ciertas historias bien conocidas, pero algunas de ellas no van a ser tan conocidas. Pero verdaderamente cuando las escuchemos como que nos van a explotar el cerebro, vamos a quedar sorprendidos por lo que sucedió en esa historia. Y hoy vamos a hablar de una historia de un padre y un hijo. De un padre y un hijo. Entonces, antes de darles historia, déjame darte otra historia. De un padre y un hijo. ¿Okay? Había esta familia, esposa, esposo, y solamente tenían un niño. Y ya el niño estaba creciendo, tú sabes, estaba creciendo bastante ya altito, ¿verdad? Y el padre pues, se dio cuenta de que siempre está jugando solo y no tiene nada que hacer. Los voy a llevar este fin de semana a Skyjack. Tú sabes lo que es eso, ¿verdad? Donde hay un río que tiene aguas turbulentas, ¿verdad? Y se montan en una canoa de esas así. Y entonces ellos van por todas eso y ya va con la paleta dando así y tratan de llegar a otro lugar. La cuestión fue que ellos se fueron, el sábado se fueron para allá y la esposa estaba bien contenta. Cuando regresaron, el niño llega a la casa con un ojo hinchado y negro. Y la mamá le dice, oh my God, oh Dios mío, ¿qué te pasó? ¿Por qué tiene el ojo hinchado y negro? Y dice, mami, si supieras, cuando me monté en el bote, había un mosquito pero bien grande. Y empezó a volar así, y se me paró aquí en el ojo. Y dice, ¿de verdad? ¿Y lo mataste? Y dice, no, papi lo mató con la paleta. Por eso es que yo no voy a esos tipos de deportes. No me vayan a dar un paletazo de eso así. Bueno, ok.
hoy quiero que aprendamos ciertas lecciones de fe de parte de Abraham y su hijo Isaac. Y yo sé que inmediatamente ustedes van a pensar, ya yo sé cuál es la historia. Abraham va a sacrificar a su hijo. Y obligatoriamente en tu mente tú vienes y tienes un altar, él lo va a llevar allí, lo va a amarrar y va a levantar el cuchillo. Pero no. Esa no es la historia que vamos a discutir hoy. Nos vamos a ir a un poquito antes de esa historia. Si nos vamos a Génesis, capítulo 11, versículos del 27 al 32, dice de esta manera. Estas son las generaciones de Taré. Taré fue padre de Abraham, de Nacor y de Harán. Harán fue padre de Lot. Harán murió en presencia de su padre, Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Si nosotros ponemos a pensar en esta región, podemos irnos a Irak, cerca de Kuwait, y allí más o menos ese es el lugar donde esa ciudad Ur estaba localizada. Pero seguimos leyendo. El versículo 29 dice, Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Pero Sarai era estéril, no tenía hijos. Y Taré tomó a Abraham, su hijo, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai, su nuera, mujer de su hijo Abraham. Salieron juntos a Ur de los Caldeos, en dirección a la tierra de Canaán. Aquí hay un punto muy importante. Esto siempre ha sido bien interesante para mí. ¿Por qué ellos se fueron? Taré, padre de Abraham, siempre había tenido la idea de traer a su familia a Canaán. ¿Por qué a Canaán? Bueno, no, yo no sé. Yo lo único que sé fue que él cogió a su familia, a su hijo o su esposa y se los llevaron para Canaán. Las escrituras no dicen por qué, pero a lo mejor naturalmente parecía tener sentido para Taré. A lo mejor porque espiritualmente tenía sentido de que era un lugar donde tenía que estar. Pero como quiera, él se dirige a la tierra prometida. Ahora, ¿llegaron a ese lugar? No lo sabemos hasta que yo continúe leyendo. Sigamos leyendo. Llegaron hasta Harán y se establecieron allí. Los días de Taré fueron 205 años. Y murió Taré en Harán. Así que Taré no logró llevarlos a la tierra de Canaán, que más tarde pasa a ser la tierra prometida. Él logró llegar a la tierra de Harán. Y esto está alrededor de casi la mitad del viaje de ir allá. Él solamente llegó a la mitad del viaje. No pudo pasar a ese lugar. Y yo no creo que Taré estaba escuchando de parte de Dios. Y él iba en la dirección correcta, pero no estaba siguiendo dirección de Dios para llegar al lugar que él quería ir. Obligatoriamente yo quiero que tú sepas esto, ¿ok? Si lo vamos a relacionar con nosotros. A veces nosotros tenemos planes. Y yo quiero ir aquí y yo me quiero ir para allá. Yo me quiero mudar para este lado o para este otro lado. Y lo estamos haciendo con nuestras propias ideas y nuestros propios planes. No estamos buscando la guía del Señor. Porque cuando el Señor está envuelto y Él te dice, ve a tal lado, obligatoriamente se supone que nosotros tomamos la decisión de decir, bueno, si eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que yo voy a hacer. En este caso, pareciera que Taré no estaba siguiendo la orden del Señor, solamente tomó esa decisión de ir para allá, para Canaán. Y Canaán es un sitio bien chévere. Se supone, porque después más tarde pasa a ser la tierra prometida. Entonces, ¿qué sucedió? Que a lo mejor él llegó a la tierra Harán, que sabemos que ahí fue donde su vida terminó. Y yo creo que él no estaba escuchando nada del Señor, pero iba en la dirección correcta. Él no estaba siguiendo la dirección de Dios para llegar a ese lugar. Y a veces esto es lo que sucede en nosotros. Nosotros planificamos, nos vamos para allá y cuando venimos a ver, pues entonces estamos, esto no me salió bien. ¿Por qué vine aquí? ¿Por qué? Porque no estaba guiado por la presencia del Señor. ¿Y cómo yo sé esto? Bueno, a lo mejor
Taré estaba haciendo lo incorrecto. Pero te lo voy a enseñar con la palabra. Si nosotros nos vamos a Josué, capítulo 24, versículo 2, dice de esta manera. Y Josué dijo a todo el pueblo, al pueblo de Israel, así dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abán y de Nacor, y servían a otros dioses. Aquí está el punto importante. Y servían a otros dioses. Sí, cuando nosotros escogemos hacer lo que nosotros queremos y no estamos buscando la verdadera dirección del verdadero Dios y tenemos a lo mejor estas ideas erróneas en nuestras vidas, no vamos a llegar a la tierra prometida que Él nos ha prometido a nosotros. Y eso es lo que está sucediendo. Mi punto en este versículo de Josué es bien simple. Nunca vas a alcanzar la tierra prometida estando en tu propia dirección, fuera de la dirección de Dios. Aunque vayas en la dirección correcta, porque él iba en la dirección correcta, pero Dios no le había dicho que fuera para allá. Y para poder cumplir el propósito de Dios, para que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas, para encontrar nuestras promesas, para caminar en nuestras herencias que Dios tiene para nosotros, tienes que tener una relación verdadera con nuestro Padre Celestial, con Dios. Déjate dirigir por Él. Deja que Él sea el que te diga, haz esto, ve aquí o ve allá, o aguántate. Porque a veces sucede de esa manera. Nosotros queremos ir y Él no nos permite. Y algunos de nosotros hemos tenido esa experiencia. Que nosotros queremos una cosa, pero Él no la permite. Entonces tenemos que dejarnos dirigir por Él. Pero yo sé que en algún lugar de su camino, Abraham, más tarde, pasó a ser de Abraham a Abraham. ¿Por qué? Porque él tuvo un encuentro con Dios. Y cuando él tuvo un encuentro con Dios, algo sucedió en su vida. Pero para podértelo dejar saber, tengo que leer la palabra. Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 4, dice, y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra. Ok. Dios le está diciendo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y aquí hay un secreto, porque piensa lo que verdaderamente Dios le está pidiendo a Abraham, o Abraham. Para Abraham, para aquel tiempo, ¿verdad? Abraham. Ese mismo. Cuando yo diga Abraham, es Abraham para mí. ¿Okay? La cuestión es que él le dijo que se fuera. Y nosotros tenemos que pensar qué es lo que verdaderamente Dios le está pidiendo a Abraham que haga. Sepárate de tu familia, de tu tribu. Toma una jornada y toma tus pertenencias. Vete al lugar que tú nunca has visto, pero que yo te enseñaré. Y a lo mejor Abraham se preguntó, pero espérate un momentito, ¿y cuánto tiempo se tarda esta travesía? Él dice, yo te lo voy a enseñar, le dijo el Señor. ¿Qué lejos está eso? Yo te lo enseñaré. ¿Cómo es ese terreno? ¿Es un terreno fértil? ¿Es un lugar chévere que tú quieres que yo vaya? Yo te lo enseñaré. Sí, en este caso aquí, Abraham se está tomando un chance. Él está tomando un riesgo que a lo mejor, porque va a tener que separarse de toda su familia. A lo mejor lo pierda todo. A lo mejor lo pierda todo. Porque él va a recoger todo lo que le pertenece a él, incluyendo a su sobrino. Y se van a encaminar para esa tierra que el Señor le va a enseñar. Sin decirle, ok, vas a tener problemas por el camino. Porque si leemos la historia, hay ciertos problemas. Él tiene que batallar. Él tuvo que hacer muchísimas cosas. Él tuvo que mentir por causa de la belleza de su esposa. Él tuvo que hacer ciertas cosas que él tenía. Pero el Señor estaba con él. Porque él estaba siguiendo la orden del Señor. Versículo 2 dice, haré de ti una nación grande. Wow. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré, escuchen, bendeciré a los que te bendigan
Y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán bendecidas o benditas todas las familias de la tierra. En ti. Sí, esta es la respuesta de Dios a las preguntas que Abraham se estaba haciendo. ¿Es lejos? ¿Qué distancia es? ¿Voy a estar bien? ¿Me puedo llevar todo lo que tengo y no voy a perder? Al contrario, el Señor le dijo que lo iba a bendecir. Dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre. O sea que Abraham iba a ser conocido. A mí me encanta eso porque a mí no, yo no soy muy... Pero me gusta que la gente me conozca, pero me gusta que la gente me conozca de la manera correcta, donde ellos pueden decir, yes, la presencia de Dios está en esa persona. Donde ellos puedan decir que yo soy diferente a los que están por allá. Donde ellos puedan decir, hey, ¿tú has visto la familia de Juan? ¿Tú me entiendes? Que Él lo dijo que Él iba a bendecir y cuando Dios bendice, bendice en todas las áreas de tu vida. Aquí es donde está la clave. Sí, esta es la respuesta de Dios. Esta es una promesa grande de parte de Dios. Por medio de ti, todas las familias del mundo serán bendecidas. Y hay una clave. Mira esto, Dios tiene grandes promesas para ti también. Si la tuvo, si se la entregó a Abraham. Así mismo la pasó, que lo vamos a ver por medio de la palabra. Y esa bendición pasa de generación en generación hasta que tú tienes una conexión con Dios. Y cuando tú escuchas del Señor, cuando tú te entregas completamente a Él, cuando tú le obedeces y oyes, escuchas. Okay. Oír es una cosa, escuchar es otra, ¿verdad? De eso vamos a hablar un poquito más tarde. En el caso de Abraham, Dios lo está reclutando para que sea parte de una legacía en el reino de Dios. Porque la salvación, o sea, Jesucristo, vendría del linaje de Abraham. Sí. Now, déjame explicar un poquito aquí. ¿Alguna vez tú has escuchado de un predicador bien chévere? A mí me encanta Billy Graham, ¿ok? Okay. Now, ¿cómo los papás de Billy Graham sabían que él iba a ser el que es o el que fue? En ningún momento, especialmente cuando era niño. ¿Y cómo tú sabes que cualquier hijo tuyo va a pasar a ser un hombre conocido y bendecido por el Señor? ¿Quién podría decir que yo iba a estar aquí parado? Cuando yo sé dónde nací y me crié y lo que hice. Mas sin embargo, el Señor tuvo misericordia de mí. Y yo creí que yo me voy a meter al army. Y ahí pasé cierto tiempo creyendo que esa fue mi decisión. Mas sin embargo, Él lo tenía todo planificado para hacer algo en mi vida. Una, salvarme. Tercera, entonces abrir el espacio para un ministerio que Él tenía para mí. Y yo no sabía eso. Yo solamente era ignorante de todos los planes del Señor porque nunca sabía de Él, pero no lo conocía. ¿Cómo es? ¿Escuchar? Es mejor que oír, ¿verdad? Sí, escuchar. Cuando tú escuchas la voz del Señor y aprendes a escuchar y tú sabes que Él verdaderamente es el que te está hablando, entonces haz algo diferente. Es algo diferente. A veces tenemos que tomar riesgos. Los riesgos que Dios te entrega. Pero tenemos que reconocer también que cuando Él te entrega algo, Él te dice algo, ve allá, hay una recompensa de parte de Él para ti si obedeces. Versículo 4. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho. Y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Si las dos palabras más llenas de fe en el Viejo Testamento son, entonces Abraham se fue. Esas dos palabras, se fue. Él no le dijo al Señor, ven acá, vamos a hablar de esto porque yo estoy bien aquí estabilizado ahí. Yo tengo mis carpas, yo tengo mi familia, todo lo tengo aquí, tengo sirvientes, tengo de todo. Él no dijo nada de eso. Abraham se fue. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En muchas otras versiones dice Abraham salió. Pero la cuestión es que él se fue.
Era en un lugar que él nunca había visto. Es una promesa que no se había cumplido, pero Abraham fue obediente y salió. Nosotros, para nosotros, esto es para nosotros. Nosotros no obedecemos cuando Dios trae la promesa. Cuando la situación cambia en nuestras vidas a nuestra manera, cuando los frutos han ya llegado, nosotros tenemos que obedecer cuando Dios nos dice hagamos algo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es y vamos para allá. Si Él dice háblale, háblale. Si Él dice múdate, múdate. Si Él dice he puesto este ministerio en tus manos, acéptalo. Y entonces echa hacia adelante. La fe está en movimiento en lo espiritual antes de que tú lo veas con tus ojos naturales. Obligatoriamente cuando Él nos dice algo y nosotros tenemos que arriesgarnos y tenemos promesas que van a venir con ellas, a veces nosotros decimos, no, pero yo tengo que ver las cosas primero. ¿Me entiendes? Sin embargo, Él dice, no, ten fe, yo te envié, yo te voy a preparar y tú vas a ir allá y yo voy a estar contigo. Es más, para más decirte, vayamos a Hebreos capítulo 11, versículo 1, que dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Abraham tenía esa misma fe, de que dice, Dios dijo que fuera y que me iba a llevar a una tierra donde Él me iba a enseñar. Yo no sé cómo va a ser, pero la cuestión es que yo voy a creer en Él, tengo en fe de que Él me va a bendecir como Él dice que me va a bendecir y va a ser mi nombre grande y todas las familias del mundo van a ser bendecidas. Pues eso es lo que yo voy a hacer, sin ver todavía la promesa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros leemos esto, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Todavía tú no lo ves. Pero si Él dijo que tiene un lugar preparado para ti en el cielo, créelo, ten fe y enfócate en esa promesa, porque verdaderamente Él tiene un lugar para cada uno de nosotros. Con fe, tú lo ves en tu corazón, en tu espíritu, antes de que lo veas con tus ojos. Entonces nosotros sabemos que la fe va de acuerdo cuando Dios te enseña qué es lo que Él quiere que tú hagas. Yo creo que nosotros aquí, hermana, tenemos esta visión, amar a Dios sobre todas las cosas, amarnos los unos a los otros y amar al mundo perdido. Porque si nos amamos los unos a los otros, pues ya estamos incluidos en la iglesia, ¿verdad? Estamos bien. Nosotros sabemos que el resto de la historia de Abraham es bien conocida. Nosotros sabemos cuál es el resto de la historia. Abraham pasa a ser Abraham y él tiene que esperar por esa promesa. Pero Dios cumple su promesa por medio de lo que Él le prometió, ¿verdad? Acuérdense que al principio leímos que su esposa no podía tener hijos, ¿right? Sin embargo, Él se lo probó, para más decirte, ella se rió cuando se lo dijo a Abraham. Y ya él tenía 70 y pico de años, o unos 100 años, algo así. I don't know. La cuestión no es los años, la cuestión es que le dijo, tú vas a tener un hijo. Y él dice, pero yo tengo un siervo. Y dice, no, tu hijo, vas a tener un hijo que ese va a ser el heredero de todas tus cosas. ¿Qué pasa? Que la promesa para Abraham de parte de Dios era Isaac, su hijo. Sí, Isaac tuvo la misma oportunidad de ir más tarde en su vida a otro lugar también, mudarse, por causa de hambre. En ese tiempo hubo un hambre. Había hambre en la tierra. En Génesis 26, del 1 al 6, dice, y hubo hambre en la tierra. Y a lo mejor para Abraham esto no tenía sentido, pero aquí tenía sentido para Isaac. Porque cuando hay hambre, especialmente en un periodo de tiempo, no solo era inconveniente, pero podía ser algo fatal. ¿Tú sabes por qué? Porque él iba a ser bendecido y él iba a tener siervos, él iba a tener animales, él iba a tener dinero, él tenía carpas y todas las cosas. Y él decía, no, tengo que ser responsable de mi familia. Yo tengo que cuidarlos. Pero él es mejor empacar las cosas e irse a otro lugar que sea mejor. Y hubo hambre en la tierra. Además del hambre anterior que había ocurrido durante los días de Abraham, será diferente. Entonces Isaac se fue a Gerar, donde vivía Abimelech, rey de los filisteos. No, Abimelech es un nombre bien chévere, porque hay algo en ese Abimelech.
Lo vamos a ver más tarde. Sí, esto continúa siendo en la tierra prometida, pero Isaac se cambia, pero un poco a otro lugar, no se fue lejos de donde él estaba. Abraham había tomado una jornada similar en un tiempo anterior, pero era para escapar del hambre que había en Egipto y se había ido a Egipto. En ese lugar él se había ido a Egipto. Sin duda Isaac estaba pensando en una jornada similar como la que hizo su padre. Pero imagínate, todos los pensamientos que vinieron a él, que también vienen a nosotros cuando tenemos que mudarnos de un lugar a otro, que entonces estamos pensando, pero fíjate, yo soy responsable de mi gente que yo tengo. Y entonces ellos también tengo mi familia. Yo necesito mantener todo lo que tengo asegurado. Necesito mantener todo lo que tengo. No quiero perder mis rebaños, herencias, recursos, ni dinero. Y mucho más. Necesito hacer un cambio porque es de beneficio para todo el mundo, incluyéndome a mí como líder. A veces nosotros decimos a la familia, ok, yo creo que nos vamos a mudar para tal lado. Y si la señora dice, ¿tú estás seguro? Ella, ya yo tomé la decisión y nos vamos a ir para allá. ¿Por qué? Pues porque yo quiero que ustedes estén bien aquí, no hay trabajo, estamos difíciles, pero la cuestión es que yo quiero mudarme. Y a veces tomamos esas decisiones y nos mudamos y en el otro lado no está tan verde como estaba acá donde tú estabas. Y entonces pasamos a tener problemas. Pero si seguimos leyendo el versículo 2, dice, el Señor se le apareció a Isaac y le dijo, no desciendas a Egipto, quédate en la tierra que yo te diré, igual que Abraham. No le dijo, vete de Fayetteville a Rayford, o vete allá a Spring Lake, a nada. Él le dijo, a la tierra que yo te diré. Reside en esta tierra. Sí, aquí está lo que Dios dice a Isaac. No te vayas, quédate, incluyendo cuando no tiene sentido, hay hambre. Al igual que su padre, Isaac se ha tomado un riesgo también. Él podía perderlo todo. Él podía estar en peligro. Y cada vez que nosotros tenemos que dar un movimiento así, nos ponemos en peligro. A veces tenemos que quedarnos porque esa es verdaderamente lo que Dios quiere para nosotros. Seguimos leyendo el versículo 3 que dice, reside en esta tierra y yo estaré contigo y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré contigo el juramento que juré a tu padre Abraham. Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas. Wow. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Pero me interesa en tu simiente. Es muy interesante. Y básicamente Dios le dio la misma promesa a Isaac que le había dado a su padre. El riesgo de caminar en lo que Dios demanda de ti siempre vale la pena, porque las recompensas de Dios vienen más tarde. Pero si Él quiere probarte, a ver si tú tienes fe y confías en Él, para Él poder dar el paso y Él te va a bendecir. La obediencia, siempre, 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 la obediencia a Dios trae recompensas. Versículo 6 dice, habitó pues Isaac en Gerar. Entonces Isaac se quedó. Y yo creo que estas son las 3 palabras más llenas de fe en el Viejo Testamento. Isaac obedeció antes de ver que todo funcionaba de una manera natural. ¿Alguna vez te has dado cuenta que a veces Él nos dice algo, nosotros lo hacemos y vemos la bendición de Él y no lo estamos viendo, pero naturalmente esas bendiciones están llegando y a veces uno no se da ni cuenta y uno dice, wow, a la verdad que el Señor es bueno porque está cumpliendo lo que Él me dijo que iba a hacer. Isaac obedeció antes de que todo funcionara y se veía por causa de lo natural. Ahora, aunque Isaac no lo podía ver,
la promesa estaba cumpliéndose en medio de una escasez. Si Él le dijo que lo iba a bendecir, le iba a proveer todo lo que él necesitaba. Y lo hizo. Y claramente la contestación no es siempre vete. A veces tenemos que quedarnos porque Él nos dice que nos quedemos, incluyendo cuando la situación está difícil. La clave es obedecer la voz de Dios. La fe es demostrada en la obediencia. Por eso es literalmente por lo que el autor de Hebreos elogia a Abraham y a Isaac en el capítulo del Salón de la Fama de la Fe. Mira qué chévere. En Hebreos 11 dice, del 8 al 10 dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en la tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ellos obedecieron, esa era su fe. Dios lo dijo, yo lo hice. Entonces se fueron. Ellos esperaron por la promesa. Preguntan, ¿sabes lo que me gusta de esto? ¿Sabes lo que me gusta de estas historias? La obediencia. Pero no es eso. La obediencia no necesita un talento especial de parte de ti. Tú no tienes que tener algo especial en ti para ser obediente. Yo no necesito ser un gran orador para obedecer. Yo no necesito saber mucho para obedecer lo que Dios me ha dicho. Lo que necesito es escuchar a Dios y hacer lo que Él dice. Después de todo, viendo estas dos preguntas, Dios, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? O Señor, ¿qué me estás diciendo? ¿O qué tú quieres que yo haga al respecto? ¿Qué me estás diciendo, Dios? ¿Qué tú quieres que yo haga al respecto? Esas son las dos preguntas más importantes que nosotros podemos hacer. ¿Qué me estás diciendo? ¿Y qué quieres que haga al respecto? ¿Cuántos de nosotros estamos escuchando la voz del Señor? ¿Cuántos de nosotros estamos tratando de poder escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos de nosotros al orar le decimos al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga por ti hoy? En vez de, Señor, yo necesito esto, esto y esto y esto y esto otro. O me quejo. ¿No tienes pena de mí o misericordia de mí? Mira cómo estoy. Porque a veces nos quejamos de esa manera, pero tenemos muchas maneras de orar. Pero yo creo que lo más importante es, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga por ti hoy? Ahora, si nosotros estuviéramos leyendo esto en el idioma hebreo, ni siquiera estoy seguro de que lo vamos a dividir en dos partes. Como dije hace unos minutos, la obediencia es una fe en acción. Algunas veces las cosas espirituales o las cosas más espirituales que tú puedes hacer es obedecer. That's it. ¿Tú quieres ser espiritual? Escucha la voz del Señor y obedécela. That's it. Es lo único que tienes que hacer. Para más decirte, nosotros tenemos el ejemplo más claro en la Biblia. El pueblo de Israel no tenía reyes. No tenían reyes, solamente bregaban con Dios. Dios bregaba con ellos, ellos bregaban con Dios. Mas, sin embargo, todas las demás naciones tenían reyes. Y ellos le pidieron un rey al Señor. Y el Señor le dijo, pues, ¿ustedes quieren un rey? Pues te voy a dar un rey. Y le dio a Saúl. El Señor le dio una orden a Saúl y le dijo, mira, coge esa tierra, elimina a todo el mundo. A todo el mundo, no quiero ni perro, ni gato, ni ratón, ni nada, todo el mundo. Hombres, mujeres, niños, bueno, a todo el mundo. Y él
el primer rey de Israel, desobedeció la orden del Señor. ¿Sabe qué hizo? Se quedó con el mejor ganado y con todas las riquezas. Y cuando Samuel vino y le tomó cuenta, se le dice, ¿pero qué has hecho? ¿Qué es ese revolú que yo oigo ahí de animales? Lo hemos discutido en el grupo de los varones. Y esas vacas ahí bramando, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que no eliminar. Dice, no, que yo me quedé con ella porque están bien chéveres. ¿Sabe por qué? Porque Saúl decía, yo quiero hacer lo más espiritual que me pueda venir a la mente. Yo voy a hacer sacrificios. Y dice, sí, eso no fue lo que Dios te dijo. Esa no fue la orden que Él te dio. Él dijo, elimina a todo el mundo. No, porque ese dinero yo lo quiero para allá y ponerlo en la bolsa del reino para Israel. Entonces, todas esas cosas Él lo tomó por su propia decisión. Pero Samuel lo dirigió y le dijo, no. Mira lo que dice el Señor. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? ¿Entiendes? El obedecer es mejor que un sacrificio. El prestar atención, pon atención a lo que te estoy diciendo, que a la grasa de los carneros. No. Dios te está diciendo hoy día a ti, escucha la voz del Señor y entonces obedece. Si Él te dice, ve, tú te vas. Si Él te dice, quédate, tú te quedas. La obediencia es el mejor sacrificio espiritual que tú puedas hacer. Y me pregunto si esto es el porqué. En hebreo la palabra para obediencia es en realidad la palabra shama. Y tiene varios significados. Pero el significado principal es la palabra escuchar. Y para más decirte, tú puedes decir que escuchar y obedecer es la misma palabra. Es la misma palabra. Por lo tanto, dije que si leemos esto en hebreo, es posible que no lo dividamos en dos pasos. O sea, escuchar y obedecer, sino que llama. Que escuches y obedezcas a la misma vez. Lo mismo. Si Él te dice algo, tú no tienes que pensar, ¿lo obedezco o no lo obedezco? No, solamente veanlo. Si Él te dice, ve allá, tú vas allá, sin pensarlo. No te sientes y dices, no. Y se vería mejor si lo decimos de esta manera. Verdaderamente a Dios debes de obedecer. No hay lugar, esto está bien chévere, ¿ok? No hay lugar en el reino si tú escuchas pero no obedeces. Y eso es lo que Él dice. Porque si Él te dice algo y tú no lo obedeces, pasa o se constituye ¿qué? Pecado. Entonces, obediencia es importante. La fe son los resultados naturales de discernir la voz de Dios en tu vida. Por eso es que nosotros en esta serie es para que tú crezcas en fe y tú aprendas a cómo escuchar la voz de Dios, reconocerla, porque hay muchas voces, reconocer la verdadera voz de Dios y entonces obedecer. Entonces, ¿cuál es la clave de la obediencia como fe? Cultivar un oído para escuchar cuando Dios habla. Debes de hacerte preguntas como, ¿qué me estás diciendo, Dios? ¿Qué quieres que yo haga al respecto? Haz esto como parte de tu devocional en la mañana o de tus oraciones en la mañana. Señor, abre mis oídos espirituales para poder escuchar tu voz y diferenciar la voz tuya a la del enemigo. Porque a él le encanta también hablarles y susurrarte en el oído cosas que no son correctas. Pero si tú reconoces, aprendes a reconocer. A veces yo estoy en mi casa y uno de los niños habla de mis nietos. O cuando Vanessa habla y yo enseguida miro. ¿Por qué? Porque reconozco que ella me está hablando, se está comunicando conmigo. Hazlo como parte de una oración diaria. Si acaso tú estás luchando para obedecer, busca a alguien que te ayude a esa obediencia. Dile, porque a veces nosotros lo sentimos de esta manera. El Señor como que me está diciendo tal cosa
pero no estoy seguro. Entonces colabora con la palabra. La palabra está ahí para guiarte y darte el conocimiento que tú necesitas para saber la diferencia entre qué es lo bueno y qué es lo malo. Qué viene de parte de Dios y qué no viene de parte de Dios. Y si estás aprendiendo a escucharlo, pues entonces hazlo de esa manera, verifícalo. Ahora, yo creo que lo más importante de esto es esto. Nosotros vinimos a los caminos del Señor porque queremos una transformación en nuestras vidas, ¿cierto? El pecado fue removido de nosotros cuando nosotros le dijimos a Dios: Señor, yo sé que yo nací en pecado, he añadido pecados en mi vida y necesito un Salvador, porque yo no puedo pagar por mis pecados, porque si yo pago por mis pecados, entonces ¿a dónde yo voy a pagar por mis pecados? En el lugar donde nadie quiere ir. Pero si tú aceptas a Jesús como tu Salvador y tú le dices: ven y remueve, perdona mis pecados, por favor, te recibo como mi Salvador. Él viene porque Él está loco, ansioso de venir a tu vida, remover todos tus pecados y comenzar a vivir en tu corazón, porque Él tiene dos propósitos en tu vida cuando nosotros venimos a los caminos del Señor. Una, morar en nuestro corazón. Y segundo, controlar nuestros pensamientos. Porque Él va a ser el escudo que va a parar todos los dardos del enemigo por causa de nuestro pasado o por causa de las cosas que nosotros hemos hecho. Pero Cristo vino a buscar lo que se había perdido y Él lo va a restaurar. Aquellos que lo rechacen, bueno, pues ellos es su decisión, porque tenemos esa libertad de nosotros escoger si queremos a Cristo Jesús como nuestro Salvador y permitir que haga una transformación en nuestras vidas, o nosotros vivir a nuestra manera y hacer lo que nosotros queramos. Pero ese no es el propósito de Dios y ese no fue el motivo por el cual Él vino como un ser humano, vivió una vida perfecta, cumplió con toda la ley y los profetas, y falta uno, pero la cuestión es que Él quiere que tú seas parte de su reino, que tú seas parte de su iglesia. No importa si eres el dedo más pequeño del pie, pero si eres parte del reino. Hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que podamos escuchar su voz y nosotros pongamos ese propósito inagotable de obedecer lo que Él nos dice que hagamos. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias, gracias, gracias por haber venido y tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por haber pagado por lo que nosotros nos merecíamos. Tú lo recibiste. Gracias, 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 porque por tus llagas nosotros hemos sido sanados. Gracias por sanar. Gracias por remover nuestros pecados, sanar nuestras enfermedades. Gracias por darnos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, gracias, gracias por tu Espíritu Santo morar en nuestros corazones, Señor. Transformar nuestras vidas, cambiar nuestros matrimonios, cambiar nuestras familias, Padre. Bendecirnos, darnos favor en los trabajos y que donde nosotros vayamos, Señor, ayúdanos a dar testimonio de quién tú eres en nosotros. Favor. Danos fe. Y si estamos cortos de fe, te pedimos que nos ayudes a crecer en creer que tú eres el que tú dices que tú eres, nuestro Salvador. Gracias, Señor Padre. Y así con sus ojos cerrados, si hay alguien aquí que todavía nunca ha dado ese paso de fe de aceptar a Jesús como su Salvador, hoy Él te está ofreciendo una oportunidad para que tú verdaderamente vengas a Él. Si tú estás aquí, escuchaste este mensaje y tú dices: yo no he conocido a Jesús como mi Salvador personalmente, lo único que necesito es que tú levantes tu mano, y yo la reconozco, y tú bajas tu mano rapidito. Y no vas a orar conmigo solo, toda la iglesia va a orar contigo para que tú des el paso de aceptar a Jesús como tu Salvador. ¿Hay alguien que le gustaría aceptar a Cristo Jesús como su Salvador? Yo no te estoy pidiendo nada, yo solamente te estoy pidiendo que le des una oportunidad a Cristo Jesús. That's it. Y entonces Él hará el resto. Amén. ¿Hay alguien? Si acaso en línea, Facebook, en YouTube, o aquí, no quisiste levantar la mano por X razón, pero verdaderamente vas a hacer esa oración por primera vez en tu vida, al frente tuyo, debajo de los asientos, hay un folleto que dice: yo levanté mi mano.
puedes agarrar ese folleto. Dentro de ese folleto hay una tarjeta que dice yo levanté mi mano. Ahí puedes poner tu nombre, tu número de teléfono. Hacemos la oración. Después que hagamos la oración la dejas en el asiento o se la entregas a uno de los servidores y entonces nos pondremos en contacto contigo. El folleto te lo llevas porque es de gran ayuda para crecer en los caminos del Señor. Amén. Ok, hermana, servicio en español. Oren conmigo en voz alta. Gracias, Jesús, por haber ido a la cruz del Calvario en mi lugar. He pecado. Lo siento. Perdóname. Te acepto. Te recibo como mi Salvador. Y te pido que me ayudes de ahora en adelante a vivir bajo tu voluntad, escuchando tu voz y obedeciendo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga. Pero antes, pueden darle un aplauso al Señor. Amén. Pero como siempre, el Señor le encanta derramar bendiciones. Acuérdense lo que le dijo a Abraham. Te bendeciré en gran manera, ¿verdad? So, pongan sus manos así. Y vamos a recibir la bendición del Señor. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. El Señor alce sobre ustedes su rostro y les dé la paz. Vayan en paz, que el Señor me los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana. Amén.